las horas vamos a dar inicio a este servicio de Escuelita Dominical y lo vamos a hacer cantándole al Señor. La alabanza 394. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz que resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperemos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa presencia del Señor no habrá necesidad de la luz que resplandor, ni el sol dará su luz, y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el nombre nos derrotó, y la iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz que resplandor, y el sol dará su luz, y tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo,
para siempre será el consolador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio Epulé y le dé cada día más de su gracia para alabarle al Señor. Ahora pasaremos a ponernos en comunión. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Dios, gracias le damos en este día, Señor, de vida, de salud que usted nos ha concedido, Señor. Le agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de ir en su búsqueda, Padre Santo. Le pedimos, Padre, que usted bendiga este servicio, que usted nos ponga en comunión de espíritu, Señor, que le dé gracia al instrumento que va a entregar su palabra en este día, Señor, y a nosotros ponga ese espíritu de discípulo, Señor, para poder recibir esta palabra y que haga vida en nuestro corazón. Permítanos, Señor, ponerla por obra, Señor. Le damos las gracias, Señor, por esta instancia y le imploramos todas estas bendiciones en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a la lectura de la palabra por nuestra hermana Felisa. Que el Señor la revista de gracia, mi hermana. Amén, mi hermana Karen. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. El texto, mis hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Los Proverbios, capítulo 14, versículo 9. Hermana Felisa, ¿me confirma la palabra? Es Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 y 18. Ya. Y el texto, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Mi hermano Cristian, ¿me ayuda en la lectura, por favor? Amén. Amén. Ya. En el nombre del Señor vamos a leer su palabra. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estemos del Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ahora vamos a leer el texto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. En el nombre del Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. 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 Pasaremos a constituirnos en clase. Hermano Cristian, ¿usted inicia? Amén, sí.
¿Listo, hermana Karen? Ya, entonces, hermana Felisa, que el Señor la bendiga. Amén. Pido al Señor que me revista de su gracia para entregar la enseñanza de su escuela dominical, y también a usted que el Señor le dé gracia para recibirla, para que usted la entienda y la guarde en su corazón. La palabra del Señor estaba en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el 17 y el 18. Y el Señor nos ha estado hablando en estas enseñanzas últimas. En la anterior nos hablaba de que teníamos que tener conocimiento de los que dormían en el Señor. Y ahora en los que viene a continuación el Señor nos habla del encuentro glorioso que vamos a tener con Cristo. Esa esperanza viva que llevamos de que un día muertos estaremos amados del Señor. Cuando Él nos arrebate, seremos arrebatados, dice el Señor, para ir a su presencia, para estar con Él. Entonces aquí en el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Llegará el día, mis hermanos, glorioso, en que veremos al Señor cara a cara. Ese es el anhelo de todos nosotros. Eso es por lo que nosotros servimos al Señor. Habla aquí la palabra del Señor de un himno antiguo que cantamos siempre. Dice: arriba en las nubes, encuentro glorioso. Jesús a los santos aparecerá. Aquí el autor de este himno busca, dice, resaltar esto. Vamos a reunirse atentos ahí a su venida. Eso es lo mismo que Pablo les quiso decir a los tesalonicenses, que les estaba describiendo en estos pasajes, en estos verbos, en estos versos. Le estaba escribiendo y diciendo que el Señor los iba a levantar, a arrebatar, que se iban a encontrar con el Señor en el cielo. Todo esto que al apóstol Pablo está describiendo estos versículos era decirle a los tesalonicenses, como hoy me dice a mí, le dice a usted, que el Señor le está pidiendo que les diga, que los anime a que los sean fieles a Cristo y esperen su venida. Dice que el Señor nos alienta para que nos acordemos que un día, hermanos y hermanas, le vamos a ver a Él cara a cara. Ya no va a ser así como que no solamente le sentimos, pero no nos es permitido verlo. Pero un día le veremos. Entonces habla aquí la palabra del Señor y dice que vamos a tener este encuentro glorioso. Como les decía antes en las lecciones anteriores, el Señor habla de la resurrección de los muertos en Cristo, que cuando el Señor llame, ellos se levantarán, serán los primeros, dice el Señor. ¿Y cómo lo hará? Con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que es la voz que van a oír los que Cristo, este Cristo maravilloso que un día resucitó, también resucitará a los que durmieron en él y vendrá con sus santos, con sus ángeles. Y dice que este encuentro está convocado con Cristo, y lo está anunciando Pablo y se lo está diciendo a los tesalonicenses, porque habían algunos que estaban confundidos, asustados por eso. Pero el Señor dice que tenemos nosotros la confianza y la esperanza de que los cristianos, los primeros,
estaban firmes porque sabían que Cristo los iba a resucitar y nosotros también. Yo creo que usted y yo tenemos la misma esperanza de que un día Cristo nos va a levantar. Por eso es que nosotros confiamos en el Señor, porque un día, estando en la cruz, regalándonos la salvación, Él haciendo el sacrificio por nosotros, nos ofreció esta vida eterna, que Él nos iba a levantar, que Él iba a guiar nuestros pasos. Dice aquí el Señor en este versículo, entonces nosotros seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Aquí Pablo le está dando a entender a los tesalonicenses que iban a ser arrebatados. Y en el griego es una palabra que significa ser arrebatados con fuerza para moverlos de un lugar a otro. Y dice el Señor aquí en su palabra, bendita y maravillosa, dice que Él también da ejemplos de arrebatamiento y habla de Felipe. Dice que Felipe fue arrebatado, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe encontró un azote que toda la ciudad llegó a Area. En este caso, Felipe fue arrebatado de un lugar a otro, físico, cerca. Pero nosotros, hermanos míos, si somos fieles al Señor, si le servimos a Él, si confiamos en esta promesa, seremos arrebatados, pero para ir a la gloria. Seremos transformados para ir con nuestro Señor y verle cara a cara. Entonces dice la palabra del Señor aquí, habla y dice que los vivos y los muertos resucitarán y vivirán en la presencia del Señor. En este texto que habla la palabra del Señor, dice, el aire, las nubes. A lo mejor Pablo aquí lo está poniendo para que entiendan cómo va a ser, dónde va a ser. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos en este verso que no es tan importante que nosotros nos alcemos al aire, a las nubes, sino que lo que vamos a hacer es que nos vamos a levantar, vamos a ser arrebatados gracias a la misericordia y al amor de Dios. Eso es lo importante, que usted y yo vamos a ser arrebatados, porque esa es nuestra confianza. No podemos nosotros estar sirviendo al Señor solamente porque es lo que nos conviene, porque a lo mejor así tal vez le vamos a pagar en parte. Tenemos que tener la confianza plena, puesta en Dios, de que un día Él nos va a arrebatar. Vamos a tener un encuentro glorioso con el Señor. Cuando Él aparezca, cuando venga en su venida, si somos arrebatados, dice la palabra de Dios ahí, que van a haber 2 en el campo y uno será arrebatado, 2 en una cama y uno será arrebatado. Puede que a lo mejor, si los 2 han puesto su confianza, los 2 pueden ser arrebatados. Pero esto es nuestra fe, esa es nuestra esperanza viva, dice el Señor, que tendremos un encuentro glorioso. Hermanos míos, hermanas mías, dice el Señor aquí, que nosotros vamos a verle cara a cara. Un día al Salvador nos ha costado mucho. Hemos pasado muchas cosas, muchas aflicciones, a veces hemos tenido derrotas. El enemigo nos ha dejado, pero el Señor con su misericordia nos ha levantado porque sabe que esta bendición que hemos alcanzado, el Señor la ha entregado para que usted y yo hoy podamos, dice el Señor, un día, muertos o vivos, seamos arrebatados a su presencia. Bendito el Señor. Dice aquí su palabra, en el verso 18, habla y dice que el Señor nos da un aliento esperanzador.
Dice aquí la palabra de Dios, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Dice la palabra de Dios aquí, que los tesalonicenses estaban un tanto tristes, dice, porque no tenían claro lo que les iba a suceder a los muertos en Cristo. No lo tenían claro. Pero hoy día el Señor a nosotros ya nos ha hablado. Los versos anteriores nos dice que no tenemos que ignorar los que han dormido en el Señor, esos que ya nos preceden. Dice la palabra de Dios, porque Él mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo a buscarnos. Entonces, nosotros tenemos que ser, hermanos, como esa novia que está esperando, que espera al novio, está atenta, está preocupada nada más que de esperarlo, ansía su venida, está preparándose para que cuando llegue él la encuentre bella, para que la encuentre preparada. Eso nos dice el Señor, que nosotros un día vamos a tener un encuentro glorioso con él, pero el Señor pretende de usted y de mí que nosotros tengamos puesta esta esperanza y esta confianza, esta esperanza viva de que Él nos va a arrebatar. Dice la palabra del Señor, que nos alentemos unos a otros con estas palabras, cuando andemos decaídos, cuando todo nos falla, cuando parece que nada nos resulta. Tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, que lo que esperamos, que nuestro premio, que nuestra recompensa no está aquí en esta tierra. Podemos tenerlo todo, pero si en nosotros no hay fe, no está esta confianza, no está esta seguridad de que un día mi Cristo nos va a levantar, de que un día la muerte ya no tendrá parte con nosotros, porque el Señor le va a decir, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces el Señor hoy día a nosotros nos dice que no estemos pesimistas, no estemos tristes, como lo estaban tal vez los tesalonicenses. Dice que el Señor le manda a Pablo a escribir esto para que él los aliente y les diga lo que va a suceder con ellos cuando venga Cristo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces aquí dice su palabra, por tanto, dice el Señor, después de todo lo que le ha enseñado Pablo a los tesalonicenses, les dice, por tanto, que deben animarse, dice el Señor, porque ahora ellos ya saben lo que va a ocurrir cuando venga la venida del Señor. Usted y yo también. Ese día, nada malo le va a suceder a los hijos del Señor. Al contrario, va a ser una alegría, va a ser un gozo para usted y para mí. Que el Señor venga por nosotros, que el Señor nos dé el pago de todo lo que hemos trabajado para Él. A lo mejor poco, a lo mejor mucho, pero el Señor ahí nos va a dar la recompensa. No busquemos aquí en la tierra que el hombre nos reconozca, porque eso es efímero, eso va a quedar aquí. Pero cuando Dios reconozca, mi trabajo va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces dice aquí el Señor que Él, Pablo, les aconseja y les hace ver aquí a los tesalonicenses que deben alentarse. Usted y yo debemos darnos aliento y recordarle a los demás esta esperanza, que Cristo viene y no va a tardar, que los demás lo tienen por tardanza, pero nosotros no, que tenemos que perseverar en nuestra fe con más fuerza en estos tiempos. A lo mejor nosotros tenemos misericordia, todos,
Pero dice el Señor que el que crea, el que le busque, tiene que creer que Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué galardón? De que un día Él nos levantará, que la venida del Señor va a ocurrir, que el espíritu fraterno entre nosotros, ese amor que el Señor nos pide debe estar. Pablo se los decía a los tesalonicenses, le decía, alentaos unos a otros. Entonces en estos versículos que hemos estudiado, mi hermano, dice que el cristiano no es nada en esta vida, no es nada para nosotros, hermano. Esta vida es pasajera. Esta vida que llevamos aquí, simplemente, hermano, el Señor nos puso aquí para que nosotros recibiéramos salvación y la diéramos a conocer a todos. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia entregamos, de que Cristo murió por todos, de que si creen, un día el Señor les levanta. Y eso tenemos que inventarlo entre nosotros. Dice el Señor que el mundo, cantamos un himno, el mundo no puede ser nuestro hogar, porque en gloria tenemos nuestra mansión. No puede el mundo ser nuestro hogar. No podemos apegarnos aquí. Cuando el Señor habla por Pablo y dice el encuentro en las nubes, en el aire, aquí Pablo quiere decirle a los tesalonicenses, y hoy día el Señor le dice a usted, eso significa el desapego de este mundo, de dejar todas las cosas. ¿Por qué el Señor no dijo que nos iba a arrebatar de aquí de la tierra ahí? No, dice encuentro en las nubes, encuentro en el aire, para que nos desapeguemos. Dejemos esto material, esto que tanto afán y ansiedad nos produce, lo que dejar, y ahí nos vamos a despegar, dice el Señor. Por eso Pablo habla y dice que vamos a ser levantados y con voz de mando el Señor nos va a anunciar su venida. Pero cuando seamos arrebatados, hermano, solamente usted va a sentir ese llamado. El que cree en el Hijo de Dios que va a sentir el llamado, va a ser arrebatado. Pero los que han estado dudando, los que van ahí, los tibios, no van a escuchar. Entonces el Señor a usted y a mí nos manda que nos alentemos, que nos recordemos que un día el Señor vendrá por nosotros, que un día mi Dios nos levantará. Nunca mire su condición humana. No, es que me falta tanto. Claro que nos falta. Claro que somos pecadores. Claro que caemos. Pero vamos sirviendo al Dios de lo imposible. Ese que un día hará la obra completa en mí. Y llegaremos a la estatura de Cristo. Seremos transformados. Pero tenemos que tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en el Señor. Dice aquí el Señor que nosotros tenemos que esperar una vida futura, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo, más allá del sol con el Señor. Dice que Él dará a nosotros una nueva carne, un nuevo cuerpo glorificado, porque este está corrupto, lleva bajeza en nosotros, lleva pecado, y lo va a cambiar el Señor, y seremos transformados. Y dice que vamos a llegar a la estatura de Cristo ahí, cuando seamos transformados, porque ahora usted y yo vamos haciendo el empeño, estamos intentando servir al Señor, estamos intentando hacer la voluntad de Dios. Dice aquí su palabra, que nosotros, dice, somos, hermano, creación de Dios. Dice que nosotros debemos mirar al mundo con amor, porque Dios lo creó. Cuando Pedro, hermano, le dijo que no quería comer de un animal porque el Señor le dijo que matara y comiera, él le dijo que no porque estaba inmundo, porque ese era su rito. Y el Señor le dijo que no llamara inmundo lo que él había creado. Entonces el Señor a nosotros hoy nos dice
que no perdamos la esperanza, que el Señor viene por nosotros, que tenemos que hacerle empeño. Usted, que muchas veces dice, no, pero yo llevo tantas cosas, todavía el Señor no ha limpiado bien mi vida, si el Señor la limpia. No se mire usted, el Señor le transformó un día cuando usted le conoció, hizo una nueva criatura de él. Hoy, de hecho de ser llamado Hijo de Dios, porque creyó en él. Pero hoy día el Señor nos recuerda y nos dice que debemos anhelar su venida, que debemos anhelar su presencia. Dice la palabra del Señor que el arrebatamiento, mi hermano, ahí habla el Señor. Hay algunos por ahí, por eso estaban confundidos los tesalonicenses, porque ellos no entendían esto del arrebatamiento. Ellos solamente esperan cuando el Señor venga y lo vea a todo ojo, en gloria y en majestad. Eso estaban esperando. Eso era su creencia. Pero hoy el Señor nos dice y nos recuerda que un día el Señor dice aquí su palabra, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Gloria al Señor. Entonces usted y yo, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que el enemigo le susurre, mi hermano, mi hermana, que ¿para qué te juntas? ¿Para qué escuchas? Si mira cómo andas, mira lo que caíste, mira cómo eres. Sí, pues sí somos así, somos imperfectos, somos pecadores, pero el Señor dio su vida por usted y por mí para salvarnos. Y hoy, dice el Señor, tenemos la confianza plena que Dios en un abrir y cerrar de ojos arrebatará y seremos transformados y volaremos a su presencia y estaremos con Él. Nos despegaremos, ya no estaremos pensando qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mis papás, qué va a ser de mis hermanos. No, porque ese día el Señor dice, si su misericordia es buena, les habrá alcanzado. Si ellos recibieron la palabra, si usted les predicó, si usted dio un testimonio, ellos habrán querido llegar al Señor y el Señor les dará su galardón. Entonces hoy día el Señor a usted y a mí nos pide que no perdamos nuestra esperanza, no perdamos el Señor, el Sama. Entonces quiere que usted y yo volemos un día a Él y le recibamos. Habla aquí su palabra y dice, de la referencia, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces dice aquí la palabra del Señor, que Él no retarda su promesa, que el Señor viene por usted y por mí. No tenga dudas, no piense, ¿y qué será de mí? ¿Seré salvo? Realmente el Señor me arrebatará. Amén. Tiene que decir amén, amén. Sí, el Señor me arrebatará. Sí, el Señor me levantará. ¿Por qué? No le sirvo para quedarme aquí, porque no estoy sirviendo al hombre, le voy sirviendo a Él, le voy siguiendo a Él, espero en Él. Mi confianza es que el Señor me arrebatará a mí y a todos mis hermanos, porque no en vano le hemos servido. Dice aquí su palabra que el apóstol Pablo recurre a muchas figuras y imágenes para enseñarle a los tesalonicenses, para que la enseñanza, que va a ser el arrebatamiento. Y hoy día el Señor nos habla y dice
que nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros todos los días andamos en novedad de vida, vivimos el día a día con la voluntad y la misericordia. Entonces dice aquí su palabra, nos debemos alentar. Usted no critique al hermano. Si el hermano volvió a caer, no importa. Ore por él. Ore para que el Señor le levante, porque no vaya a ser que mi pecado, que mi caída no se vea, pero he caído ante Dios y voy a querer que los demás me tiren el manto de la misericordia. Y si yo no lo hago con los demás, ¿cómo lo van a hacer conmigo? Entonces el Señor nos ayude para que no nos entristezcamos, no andemos así como dudosos de que el Señor sí vendrá por mí. Sí, amén. Va a venir por nosotros. Va a venir porque el Señor pretende que usted y yo seamos salvos. Ya creímos un día, creímos en Él y dice su palabra que todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, que murió, resucitó, dice, es salvo. Pero hoy el Señor quiere que esa salvación en mí esté arraigada, esté fuerte, que yo le sirva al Señor, que no me desvíe para ninguna parte y que yo solo espere ese día, porque aquí en la tierra, hermano, nosotros no esperamos nada más. Tenemos que vivir, cumplir la ley, hacer lo que nos manda la autoridad, pero nuestra vista, nuestra esperanza, lo que queremos tener, eso que va a llenar nuestra alma, nuestro espíritu, está más allá del sol. Entonces dice el Señor, cuando el Señor venga por nosotros, en este arrebatamiento, dice, ese espacio en que el Señor nos va a levantar, dice, usted se va a despegar por fin de todo esto, le llegaron encima todas las ocupaciones, todo va a quedar aquí y vamos a juntarnos con el Señor y le veremos cara a cara. Por fin veremos a nuestro Señor. Entonces, eso es por lo que nosotros estamos luchando. Eso es por lo que hoy día el Señor le habla a usted y le dice que tendremos un encuentro glorioso y que nos alentemos con este mensaje esperanzador. ¿Cuál va a ser? Que Cristo viene por nosotros, que Cristo va a levantar a los muertos que fueron antes de nosotros y que seremos arrebatados en el aire. ¿Y por qué? Porque le hice empeño, porque yo estuve ahí. No, porque tuve mi fe puesta en Cristo, porque mi esperanza está en esto, que un día seremos arrebatados. Para el Señor que vive, por esta enseñanza, doy la honra, la gloria al Señor y que su palabra se haga vida en usted y la podamos poner por obra. Para el Señor que vive, honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Qué enseñanza más bonita, ¿cierto? Hermoso mensaje. Permita al Señor que podamos poner esta palabra por obra en nuestra vida, ¿cierto? Y confiar en Él plenamente, que decía su palabra, ¿cierto? Y que hay que creerle al Señor. Ahora vamos a pasar a dar las oportunidades para dar gracias al Señor. Así que la clase es Dios. Amén. Amén. En esta mañana le doy muchas gracias a mi Dios por la vida, por la salud primeramente y también por su palabra, que estuvo muy hermosa, ha calado profundo en mi alma. Le pido al Señor que me dé la fuerza, que me aumente la fe y la confianza para poder llegar ese día en el cual Él me pueda decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Espero ese día y le pido a Dios que tenga misericordia de mis hijos, de dos de mis hijos que están ahí, no muy adentro. Le pido que tenga misericordia y a ustedes, mis hermanos, que me ayuden a orar por ellos.
Que Dios bendiga grandemente a mi hermana Felisa por el mensaje que Dios le ha entregado para entregar a nuestras vidas, porque nos da aliento, nos da fuerza para seguir adelante, porque así como va este mundo, las fuerzas decaen muchas veces. Entonces, este mensaje estuvo muy hermoso y le doy gracias a mi Dios en esta mañana por haberme dado la oportunidad de escucharlo. Y para el Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Anita, ¿cierto? Que el Señor la guarde, le fortalezca su fe, ¿cierto? Muchas veces cuesta y no sé, puedo decirle que no tan solo pida por sus 2 hijos, sino por los 4, ¿cierto? Porque mi hermana y yo no tenemos las alitas compradas y no tenemos el pasaje directo al cielo aún. Así que el Señor la guarde, la bendiga y fortalezca su fe cada día más. ¿Alguien más que le quiera dar gracias al Señor? Esta bella oportunidad de estar escuchando la palabra del Señor, donde el Señor, por intermedio del instrumento que nos hablaba esta mañana, y conforme al versículo 18, donde el Señor dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gracias al Señor, porque esta mañana me ha alentado nuevamente el Señor a que me vaya preparando, porque Dios sabe por qué nos viene hablando de su segunda venida. Yo quiero estar preparado cuando Él venga por mí. Aunque soy pecador, soy falso, pero Dios conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Meditaba en lo que decía el instrumento de las transportaciones, hermano. Yo lo creo con toda mi alma que Felipe fue transportado cuando después que bautizó al eunuco en el agua, dice que la palabra Felipe fue transportado a otro lugar y el eunuco no se dio ni cuenta y no vio más a Felipe. Bueno, así me hacía acordar el Señor del testimonio que yo escuché muchos años atrás de mi amado pastor Llovito de nuestra iglesia, que descansa en los brazos del Señor, el pastor Javier Vázquez Valencia, cuando quizás muchos se acuerdan que él tenía una motoneta y se transportaba él desde su trabajo a su hogar en la motoneta. Y él contaba que una vez venía por la calle de Teatino y se vio involucrado, que me han dicho, en un accidente en la cual Dios se manifestó grandemente en él. Dice que viene su motoneta cantándole al Señor, cuando es una micro pena de repente, y viene otra atrás de él, que se le hayan cortado los frenos, me parece, no estoy bien seguro, no me acuerdo mucho de él, pero venía otra micro detrás de él, y él queda en medio, y clama al Señor. Dice que el Señor lo levantó en el aire con su motor y lo puso adelante de la familia. Fue transportado, mire, y lo libró de aquel tremendo accidente. Por eso, hermano, nuestra fe siempre está puesta en Cristo, en el Dios de poder, en Dios de virtud, que todo lo puede, todo lo puede. También otra experiencia también, en que Dios tuvo misericordia cuando pertenecía al cuerpo ciclista también, cuando tocó al cuerpo ciclista viajar hacia el sur, y el jefe iba en su camión con varios hermanos más y llevaba la bicicleta ahí,
y los demás iban en auto. Usted sabe que un camión nunca corre más que un auto. Dicen los hermanos que iban detrás del camión, se adelantaron, ¿no?, para poder tomar un desayuno, y se adelantaron buenos kilómetros. De ahí quedaron esperando al camión que venía detrás de ellos, según ellos. Dice que se aburrieron de esperar y no vieron pasar el camión. Y cuando ellos por teléfono llaman al jefe para preguntarle dónde venían o acaso habían quedado en Pana. Y la respuesta fue, no, nosotros ya estamos acá en el lugar donde vinimos. Mire, Dios los transportó, hermano. Dios los transportó y no se dieron ni cuenta ellos cómo pasó esto. Por eso yo creo fielmente a todo lo que el Señor hablaba esta mañana. Yo también quiero ser transportado a una vida eterna. Quiero ir a gozar con mi Señor, estar con Él, caminar por esas calles de oro. Quiero gozarme, quiero alegrarme con Él. Por eso yo doy gracias esta mañana y también porque Dios sigue guardando a mi familia, nos sigue protegiendo y nos sigue ayudando. Por estas palabras alabo al Señor y insto a todos mis hermanos a que sigamos alentándonos uno a otro, porque la venida del Señor está cerca. Que el Señor me ayude a mí a estar preparado. Para mi Dios sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio, ¿cierto? Y que cada día él siga siendo más fiel. A mí me gusta cuando cuentan estos testimonios antiguos, me gozo con ellos y de repente uno piensa que los hermanos antiguos tenían más fe que nosotros, ¿cierto? Hay tanto testimonio lindo, me acuerdo cuando nuestro templo era chiquito, ¿cierto? Y se empezó a construir y los hermanos corrían por servirle al Señor, por agradarle, por trabajar en lo que fuera, en el baño, barriendo, vendiendo, ¿cierto? Y había esa fidelidad, esa fe, esa confianza en el Señor plena. Y hoy en día parece que eso se ha perdido, ¿cierto? Entonces que el Señor de nosotros tenga misericordia y que aunque el tiempo cambie, nosotros no cambiemos, sigamos siendo fieles al Señor. ¿Cierto? Que el Señor lo bendiga a mi hermano y que fortalezca esa fidelidad que él tiene. ¿Alguien más que quiera darle gracias al Señor? Yo, mi hermana. La hermana Evelyn y después el hermano Manquelipe. Amén. La hermana Evelyn. Amén. Hoy día le doy las gracias al Señor porque ha sido maravilloso, porque en lo poco he sido fiel y en lo mucho me ha puesto. A veces uno quiere hacer una cosa y Dios la manda para otro lado. Dios es un Dios de amor, un Dios de todo. Y hoy día hablaba mi vida de la palabra que aunque fuéramos infieles, siempre permanece fiel y Él está a nuestro lado. Y le pido al Señor que resguarde a todos nosotros como cristianos, como creyentes en el más grande, que el único, el Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como dice una alabanza por ahí. Gracias al Señor que la palabra ha llegado a mi vida, la palabra limpiaba mi corazón, limpiaba mi vida de que nosotros estamos bajo el alero de Dios. Y aunque a veces nos debilite la fe por todo lo que está pasando en este mundo, hay tantas cosas malas que uno viendo, yo ahora cuando escuchaba a la hermana, miraba aquí el campo donde yo estoy, miraba lo que estaban haciendo mi esposo. Que hay una pandemia tan grande y Dios cómo ha hecho cosas conmigo, cosas que yo nunca me imaginé, hermana. Y miraba y me mostraba, mira a dónde te tengo, mira cómo te tengo. Entonces me gozaba con el Señor y anoche estuve en una vigilia
Y anoche el instrumento que hablaba, me acordaba hoy día también, ahora en la mañana, me levanté muy temprano, como a las 7 de la mañana, a hacer sopaipilla, como le contaban los hermanos. Y anoche estuve en una vigilia hasta las 4 y tanto de la mañana. Y me gozaba con el Señor porque tomó un instrumento que era de otro país, no sé de qué país era. Pero llegó a mi Facebook y yo lo pinté y me puse en la vigilia, ¿no? Y en eso estaba acostada y escuchaba. Y me acordaba el Señor del sueño que yo había tenido de los niños y de nuestra iglesia, en realidad de la iglesia nosotros, pero de la iglesia en general. Y me acordaba y decía el instrumento que había que orar mucho por los niños, porque venían cosas tremendas a la tierra. Pero Dios, en su fidelidad, a nosotros nos tiene guardados. Que aunque el mundo se caiga a pedazos, me decía, aunque el mundo se caiga a pedazos, yo los tengo guardados bajo el alero de Dios. De Dios nos tiene guardados bajo el alero de Él. Como la gallina guarda sus polluelos. Es como la niña de sus ojos, que nosotros viene algo a nuestros ojos y lo primero que hacemos, al tiro guarda, cierra el ojo. Entonces, hoy día le daba la gracia al Señor por por la palabra, porque estaba como entrelazada con la palabra del día de la mañana. Estaba entrelazada con la palabra del día de la mañana. Entonces yo decía, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no gozarnos? Escuchaba una alabanza antes que empezaran, escuchaba una alabanza de Gladys Muñoz y me gozaba, mis lágrimas caían porque decía, gracias Señor que hasta aquí me ha sustentado Jehová. Gracias Señor porque hasta aquí, hermano, yo no estoy trabajando en este momento. Llevo desde que cerraron el patronato y cerraron todo Santiago y creo que va a ser 2 meses. Pero no le tengo miedo a lo que va a pasar mañana, ni un mes más, ni 2 meses más. ¿No? Porque sé que Dios nos sustenta y nos guarda. Que aunque nosotros seamos débiles muchas veces en la fe, Dios nos guarda. Por eso ahora le doy las gracias al Señor para que el Señor nos guarde nomás y que la palabra haga vida en mi vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos y seguir orando, los unos por los otros. Que el Señor les bendiga a mi hermano y le doy la honra, la gloria y solamente es para mí la misericordia. Amén, hermano. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Evelyn, ¿cierto? Y confianza nomás en el Señor, hermana Evelyn, porque como usted dice, el Señor es nuestro sustento y nada le va a faltar. Amén. Mi hermano Manquelipe, él quería también dar gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Se me escucha bien, ¿verdad? Ya que Dios les bendiga en esta mañana, también quiero dar gracias al Señor por su hermosa palabra, porque los tiene con vida, los tiene con salud. Y hermoso porque sabemos lo que nosotros queremos. Muchas veces a los cristianos nos preguntan, ¿y cuál es tu objetivo de ser hijo de Dios? Pues cuál es lo que tú quieres. Y aquí en la mañana el Señor nos hablaba. Esperar el día glorioso en el Señor, en el cual algún día le vamos a ver. Y lo más hermoso es que dice su palabra, que los que aman su venida, Dios nos tiene guardar la corona de justicia, por hermano. Imagínense. Sabemos que llegará aquel día en que los que esperamos su venida, los vamos a ir con Él. Los que creemos, porque muchas veces siendo cristianos no creemos en la venida del Señor, ponemos en duda. Así que yo le doy gracias en esta mañana por la hermosa enseñanza que Dios nos dio en esta mañana. Y el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe el día ni la hora en que Dios vendrá por su iglesia y esperemos que cuando Él venga podamos irnos con Él. A pesar de todo, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, muchas veces el cansancio no los deja entrar en una reunión o estar en la escuela dominical, que son tan hermosas que muchas veces los miramos en menos la escuela dominical. Pero una pequeña palabra que llega a nuestra vida es porque Dios nos está enseñando cada día. Así que yo le doy gracias, Señor, por eso. Le doy gracias, Señor, por mi familia, por verle a ustedes, mi hermano. Y aunque estemos cansados, dice el Señor, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas
Dice, correrán y no se cansarán. Caminaremos y no nos fatigaremos. Mire lo hermoso que nos da el Señor. A pesar del el cansancio que tengamos, la prueba que tengamos, las pruebas que nos vendrán, sigamos adelante. Porque va a llegar el gran día. Ese hermoso día, como decía su palabra, que los que están muertos le vamos a ver igual. Y vamos a estar con ellos, junto con el Señor. Imagínense, ver el rostro del Señor va a ser algo maravilloso. No lo hemos visto, pero lo sentimos y creemos de que Él está con nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano, ¿cierto? Que le dé gracias, ¿cierto? Sabiduría y que sigamos siendo fieles, ¿cierto? Que esta fidelidad nunca se pierda de nosotros. El Señor nos pide tan poquito y muchas veces estando en la comodidad de nuestro hogar no nos conectamos. Teniendo el tiempo de hacerlo no lo hacemos. Entonces pidámosle al Señor misericordia y que nos permita ser fieles, porque Él con nosotros es fiel. ¿Alguien más que le quiera dar gracias al Señor? Yo me la cano. Amén, mi hermana Yolita. Esta mañana le doy gracias al Señor por el día de vida que me dio. Le doy muchas gracias al Señor también por su palabra, mis hermanos. Le agradezco al Señor porque el Señor habla a mi corazón, el Señor me consuela y el Señor sabe que ese es mi anhelo, esperar la venida del Señor, que el Señor me ayude, mis hermanos, porque uno trata de hacer lo mejor posible para estar a cuenta con el Señor. Así que le pido al Señor que el Señor me ayude, que el Señor sea conmigo y que, bueno, ya va a venir ese día glorioso que todos esperamos y que con eso nos da aliento para seguir adelante, mis hermanas, porque sabemos que el Señor va a venir a buscar una iglesia que esté preparada, ¿cierto? Permita al Señor que el Señor me ayude a mí, que el Señor sea conmigo, que, bueno, que Él sabe cuál es mi petición. Él sabe que yo siempre estoy orando al Señor por los míos. Así como decía mi hermana Anita, que ella tenía 2 hijos, yo tengo 3, pues los 3 están ahí nomás. Entonces le pido al Señor que el Señor les toque su corazón y que ellos puedan entender que la venida del Señor está cerca, mis hermanas. Se está cumpliendo todo lo que está escrito en su palabra. Entonces, no sé por qué la juventud pone oídos sordos a todo esto. Así que yo le pido al Señor que el Señor les toque sus corazones. Tengo sobrinos que también le sirvieron al Señor y también están afuera. Que el Señor me ayude a mí para yo poder ser ejemplo para ellos, para que ellos puedan volver, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor sea con nosotros y así como yo creo que muchas hermanas tienen esa misma petición por sus hijos, por hermanos, por sobrinos. Yo le pido al Señor que el Señor nos ayude y que el Señor le dé cada día más gracias a mi hermana Felisa porque estuvo muy linda su palabra, mis hermanos. Así que le doy gracias al Señor en esta mañana y para el Señor que vive para él sea honra y gloria ahora y siempre. Gracias, mi hermana. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Yolita, ¿cierto? Y que no deje nunca de orar por sus hijos. Siempre, siempre, hermana Yolita, no se canse de orar por ellos porque todo tiene su tiempo y el Señor en un momento determinado los va a llamar nuevamente. Así que siga orando por ellos, por sus sobrinos y por toda la familia. ¿Ya? Así que el Señor la bendiga y hay más oportunidades para darle gracias al Señor. La hermana Teresita levanta la mano. No, dele nomás, hermana Catita. Ya. ¿Hermana Casti? Sí. Primeramente le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Y le doy gracias al Señor porque por lo que escuchaba que dan gracias a mis hermanos, hablaban de la oración y que oran por sus hijos, por su sobrino. Quizá yo no tengo hijos, pero yo esto lo siento con mi Connie, que es mi hermana chica.
Yo tenía 14 años cuando ella nació. Y ella, bueno, la misericordia del Señor me hizo, como se dice en Chile, no pegármela el cachofazo cuando ella nació, porque yo me estaba perdiendo, yo me estaba alejando de los caminos del Señor. Antes de enterarme que iban a hacer, yo no me estaba comportando como cristiana. Tenía amistades que me tiraban hacia afuera. No estaba haciendo cosas agradables delante de la presencia del Señor. Y un 28 de julio del 2010, cuando mi mamá nos contó que estaba embarazada y que tenía casi 8 meses de embarazo, el Señor a mí me hizo como pasar una película en mi cabeza y me hizo verla a ella de grande, mis papás tratando de corregirla y ella diciendo, pero ¿por qué me corrigen a mí y a la Katy no? Si miren lo que hace la Katy. Y para mí que el Señor me mostrara eso fue muy fuerte, porque me estaba diciendo, mira lo que te vas a convertir si sigues por ese camino. Y el Señor, de un abrir y cerrarme de ojos, me hizo cambiar mi mentalidad, me hizo cambiar mi vida. Yo pedí que me cambiaran de colegio, pedí que cambiar todo, porque cuando ella nació, yo le prometí al Señor que yo iba a tratar de ser un ejemplo para ella, que ella me viera caminar con Él, alabarle a Él, seguirle a Él, y que ella pudiera decir, mi hermana me da un buen ejemplo. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque desde que ella nació, la casa se puso patas para arriba. Nosotros, todos no la podíamos creer porque era un bebé que venía llegando a nuestra vida y a nosotros grandes. Yo de 14, Benjamín de 17, mis papás ya con sus años, mi mami ya partiendo casi de este mundo, mi abuelita, y mi tata ya también con sus años. Pero ella nos llegó a dar vida, nos llegó a enseñar que la misericordia y los milagros del Señor se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Y yo le doy gracias al Señor y yo le pido al Señor que a mí me ayude primeramente a no desviarme de sus caminos, a seguir recta, a seguir firme, para que mis hermanos puedan ver un ejemplo en mí, Benjamín y Connie, que puedan verme y decir, mi hermana sigue los caminos del Señor, yo no me tengo que desviar, que la cuide, que le enseñe. Quizás ahora ella es chiquitita, quizás va creciendo, quizás está ya pasando a la adolescencia, y yo le pido al Señor que en este tiempo a nosotros, a mí como hermana y a mis papás como padre, nos ayude a poder darle el mejor ejemplo y dejarle la mejor herencia, que es el Evangelio, y que ella entienda que sin el Señor no podemos hacer nada. Yo le doy gracias al Señor porque cuando la hermana Yolita decía que oraba por sus hijos, yo jugaba con los chiquillos cuando estábamos en los Valles del Norte, cantábamos al Señor, nos íbamos a los ensayos juntos, éramos súper amigos, y saber que quizás ahora no están quizás congregándose, o que están un poco dejados, igual me entristece un poco. Entonces, no es un trabajo solamente de la hermana Yolita, sino que de todos nosotros, es orar por cada uno de nosotros, orar por nuestro hermano, orar por los hijos de nuestro hermano, ayudar a nuestro hermano en sus peticiones más profundas, igual que a mi hermana Teresita, orar por las hijas de nuestra hermana Teresita, orar por la hija de nuestra hermana Karen para que sigan en los caminos del Señor, orar por los hijos de nuestra hermana Anita, y así por los nietos la nieta de mi hermano Sergio, por la hija de mi hermano Cristian, y así sucesivamente. Yo le pido al Señor que nos ayude, que nos ayude a orar y que nos oriente y que siempre nos guíe en su camino.
le doy gracias al Señor por esto y para el Señor que me dio esta oportunidad, para Él sea la honra, la gloria y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Katy, ¿cierto? Y que le permita ser fiel, ¿cierto? Que esa fidelidad la pueda ver su hermanita, porque como hermanos mayores tenemos esa gran responsabilidad de que como nos comportemos es como siguen nuestro ejemplo nuestros hermanos menores. Entonces que el Señor la bendiga, la guarde y le llene de su gracia. Mi hermana Teresita era la otra que quería dar gracias, la otra hermana que quería dar gracias, ¿cierto? Sí, sí, hermana Karen. Gracias. El Señor le dé. Gracias. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por un día más de estar en la escuela dominical. Le doy gracias al Señor por su palabra. Me recordaba que Dios, Cristo, decía que podría venir como ladrón en la noche. Me recordaba porque uno no sabe cuándo Él va a venir. A su hora me tocó mucho la palabra, meditaba mucho y le decía, Señor, ayúdame cada día a esforzarme, a comportarme como tú quieres que me comporte ante ti, para que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo y esforzarme para que los míos también puedan llegar, porque uno tiene que pedir misericordia por los de uno, no solamente por nuestros familiares, por nuestros vecinos, porque quizá yo coloco alabanza o a veces estoy trabajando afuera, coloco las predicaciones de mi hermano Enrique, que hay un vecino que le gusta mucho cuando yo coloco alabanza y justo en la mañana, como no puedo escuchar las predicaciones cuando él la manda muy temprano, pero las coloco como a las 3, 4 de la tarde que me pongo a trabajar y siempre se gana ahí él afuera de mi casa a escucharlo y para mí es una satisfacción que para que mis vecinos estén también escuchando la palabra, uno es un enriquecedor porque para que ellos vean que Cristo viene pronto y le doy gracias al Señor, también le doy gracias por su palabra y que el Señor siga bendiciendo grandemente a mi hermana Felicia, que el Señor le bendiga a ella y su familia. En esta mañana le doy gracias también al Señor porque esta semana fue un poquito fui probada con mi Abigail, pero le doy gracias a cada uno de ustedes por orar por la Abby. Ayer tenía médico para ver los resultados del examen y yo le pedí al Señor y ella decía, no me decía, bueno, si el Señor Jesús me sanó y el doctor me va a encontrar bien, porque es bien así. Y estate tranquila porque el Señor Jesús me va a encontrar bien, así que gracias al Señor era solamente una infección infección urinaria que tenía la Abby y la encontró sumamente bien, así que le dio otro tratamiento y no tenía resfriado porque aparte que le hizo un chequeo aparte de lo que ella tenía, así que gracias al Señor, le doy gracias al Señor, gracias porque me vi muy afligida por mi Abigail. También le doy gracias al Señor por las oraciones porque mi esposo está bien, le dolían ese día mucho las piernas, ese día estuvo un poquito resfriado, pero para la gloria del Señor está bien. Hoy día amanece sumamente bien, ayer igual, y mi nieta le decía, ¿cómo estás, papá? Y le decía, bien, ¿tú sabes quién te sanó a ti? Y le decía a él, sí, te sanó el Señor Jesús. Entonces ella le manda todos los días una canción del Señor Jesús para que le dé aliento y no se canse. Así que le doy gracias al Señor, le pido la oración, como decía mi hermana Yolita, me tocó mucho. Gracias, hermana Catita. Me tocó mucho porque yo también tengo 2 de mis pollas que ellas también, hay una más, mi hija mayor está muy, muy alejada del Señor y me da mucha tristeza. Mi hija más chica no está alejada del Señor, ella escucha palabras, ella respeta mucho al Señor, ella es como que, ella vive en un ambiente, mi hija que vive conmigo, ella ama y respeta al Señor. Entonces, ella me dice, yo amo al Señor,
porque yo no me puedo congregar, pero ella el otro día cuando estaba predicando la hermana Priscila o estaban predicando, ella se pone al ladito, no le gusta salir en la cámara, pero se gana siempre al ladito a escuchar. Solo les pido la oración por mi hija mayor, por la Katy, que me tiene muy angustiada porque ella, la hermana Karen la conoce, casi todos la conocen, ella era una gran hija del Señor, mis consuegros son cristianos, pero ella lamentablemente se apartó de los caminos del Señor, así que les pido la oración igual por mi sobrino, por mi hermana, que ayer estuvieron muy mal porque se cumplió un mes del fallecimiento de mi cuñado. Y para mi hermana ha sido muy difícil, demasiado. Nunca pensé que iba a ser tan difícil para ella. Así que les pido la oración y por Carlito, por mi sobrino Carlito, que está pasando un momento muy difícil en su vida. Así que, y le doy las gracias al Señor por tenerme con vida y salud. Y nada, para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria para mí su misericordia. Gracias, hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresita y que le ayude a tener fe, cierto, confianza, a seguir orando, pidiendo por todos esos jóvenes, sus hijas, sus sobrinos, de chiquititos iban al coro de niños con la hermana Emilia, con su mamita, y saber que están fuera igual da pena. Como decía, a la Katy, a la Michelle, la conozco chiquitita. Recuerdo cuando las íbamos a buscar a su casa para ir a los ensayos, cuando íbamos a los ensayos de Tabeche con ellas, niñas, después jóvenes, adolescentes, siempre participando en la casa del Señor. Y Katy es conocedora, ella sabe, ella era corista del Señor, instrumental, así que ayudemos a nuestra hermana a orar por ella para que recuperemos esa alma que se está enfriando, ¿cierto? Y sabemos que esta pandemia ha hecho mucho estrago y la fe de muchos se está durmiendo, se está enfriando. El hecho de no estar en una iglesia hace muchas veces que sus hijos se alejen aún más. Así que pidamos por ellos, por todos esos jóvenes, para que el Señor los llame de vuelta. Y sigamos pidiendo por la pequeña. Yo la conozco como Arlette, ¿no? ¿Cierto? No como Abigail, ¿cierto? Pero que el Señor la guarde, la bendiga y la sane completamente de la infección que estaba teniendo. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresita. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Amén. Hermana Karen. Hermano Cristiano. Amén. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Siempre nosotros esperamos hasta el último que den gracias a los demás hermanos. Cuando hay oportunidad, le damos gracias. Le doy gracias al Señor por su hermosa palabra, porque esa es la promesa que el Señor nos hizo, ¿cierto? Esa es la esperanza que nosotros tenemos que ocurra ese día, pues como la enseñanza que decía el domingo pasado, como pensaba el apóstol Pablo, que los que hayamos quedado, ¿cierto? Seremos transformados, porque el apóstol pensaba en que él, mientras estuviera vivo, iba a ser el retorno del Señor. Y una de las cosas que nosotros también tenemos que pensar, igual que él, pues. Porque en realidad va a ser así, pues. Acá nosotros tenemos diferentes pruebas, diferentes circunstancias, a veces son unas más penosas que otras, porque hay que ser así, a veces más lloramos que reímos, pero eso va a pasar, pues después ya no nos vamos a olvidar de estas cosas, pues, porque todo esto va a ser pasajero. Y como decía el versículo del día de hoy, es cierto que el Señor se encarga de todas las cosas. Mire, yo en mi casa se han intentado meter varias veces. En una de esas eran 8 personas, yo no estaba. Fue un día jueves, yo me enteré el día domingo, porque el día domingo después de la escuela, una vecina me dijo, oiga vecino, y se dio cuenta de lo que pasó el día jueves, y yo le dije, ¿qué pasó el día jueves? Se querían meter a su casa. Y dije yo, no, y era día domingo, yo no me había ni enterado, porque me dijo que eran 8, que se habían metido 4 para adentro y 4 estaban afuera. Y que de una ventana de allá de atrás de mi casa, un vecino que es carabinero, la hija se había dado cuenta que se habían metido, y fue el carabinero para allá, y los 4 de afuera salieron arrancando, y los 4 de adentro salieron, y los tuvo ahí hasta que llegó el furgón de carabinero. ¿Qué habrán querido hacer? Si a lo mejor los 4 se iban a quedar adentro y iban a esperar a que yo llegara, no lo sé. Pero no fue así, po. Otra vez se metieron también y no pudieron entrar. Pero una vez sí entraron.
Y fue una vez, fue el día en que fue el velorio de la hermana Elia Olivares. Después yo llegué tarde a mi casa, llegué como a la 1 de la mañana y me di cuenta que estaba todo abierto. Estaba el portón abierto y la parte de atrás estaba abierta. Entonces yo voy a mirar hacia atrás y miro hacia adentro y dije yo, porque justo andaba con mis dos hijos, con la Belén y con el Alonso, con los dos niños. Y por detrás estaba abierto el ventanal y dije yo, tienen que estar adentro. Entonces me devolví hacia afuera para avisarle a los niños que no salieran del auto, porque yo iba a entrar igual. Y justo afuera pasa un furgón no un furgón, pasa un vehículo de la PDI. Y le hago señas y se bajan de la PDI y parecía como que iban a la guerra porque estaban armados hasta por si acaso, pues tenían chalecos, tenían varias cosas aquí, tenían tremendo armamento. Pues. Y le digo yo si me pueden ayudar porque parece que se metieron a la casa. Y entran a revisar a la casa y claro, a lo mejor no sé, pero tenían pensado volver porque tenían varias cosas preparadas. Entonces imagínense la gente que llegó, y estuvieron ahí como 2 horas conmigo y después llegaron, al final estuvieron como 4 horas con nosotros el tema de la PDI revisando todo ese tema. Entonces ahí a nosotros no nos pasó nada, perfectamente nos podía haber pasado algo. Y en otra también, en otra oportunidad, yo fui, estaba el Alonso con la Belén, estaban en la casa de la hermana Yolita Zambrano. Los fui a buscar y llevé al Alonso a cortarse el pelo. Y le iba a cortar el pelo al lado del local de Santa Olga. Entonces tuve que entrar al local de Santa Olga y era de noche. Y me paro en una esquina donde se para la feria, pero era en la noche. Y es un discopare. Y adelante había un vehículo. Y yo me paro detrás del vehículo y este vehículo empieza a retroceder. Y yo le digo, ¿qué le pasa a esta persona? Le toco la bocina y me choca. Y en eso que me choca, yo le toco la bocina. En ese tiempo todavía yo no sabía que estaba este tema de los portonazos. Y le toco la bocina y justo en ese momento que me choca pasa un furgón de carabineros por el lado. Y en eso que pasa el furgón de carabineros, el vehículo toma marcha y se va por su lado, así, y se va como arrancando rápido. Entonces imagínense, si yo me bajo, ese tema del choque era para quitarme el auto, porque si iba con los niños y ahí no me pasó nada. Entonces, si el Señor en esos pequeños detalles tiene cuidado de nosotros, porque de todo lo que yo les estoy contando, de todo podría haber sido una tragedia, y él, mire, se manda ejércitos para que uno lo guarden. Entonces, ¿cómo no va a tener memoria de nosotros cuando llegue ese momento? ¿Cierto? Cuando él diga, vamos, ¿cierto? O como dice, cuando con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si él tiene cuidado de cosas, de cosas tan pequeñas, de detalles, que a veces uno no se da ni cuenta que es el Señor, ¿cierto? ¿Cómo no nos va a guardar en ese momento cuando llegue, ¿cierto? Entonces, alentarse los unos a los otros, mi hermano, mi hermana, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, ni lo dicen mis hermanos, lo dice la palabra del Señor. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, va a ser así. Va a llegar un momento en que va a ocurrir, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza. Y dice su palabra, ahí no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque todas las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor las va a hacer todas nuevas. Así que, y también dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo le doy gracias al Señor por el hermoso mensaje del día de hoy. Le pido al Señor que siga revistiendo al instrumento que usó el día de hoy, a nuestra hermana Felisa, ¿cierto? Que la bendiga, que siempre le dé la claridad para poder explicar su palabra, y para mí, su misericordia, y para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian y que lo siga guardando, ¿cierto? Protegiendo de todo peligro, mire, tantas cosas que le han pasado, ¿cierto? Pero de todas las ha librado el Señor. Así que el Señor lo guarde y lo bendiga. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Sí, puedo, ¿no? Sí, sí, mi hermano, adelante. Ana Karen. Amén. Amén, hermano Enrique. Bueno, yo doy gracias a Dios en esta mañana por su amor. Empecé hace rato ya. Bueno, yo digo, le doy gracias a Dios en esta mañana por su amor y misericordia que ha tenido conmigo.
por estar en esta escuela dominical. Me recordaba cuando uno llegaba a la escuela dominical, muchas veces luchando con la sábana, ¿cierto? Pero después de que terminaba la escuela, a veces el Señor se hacía presente a través de su Espíritu Santo en el gozo, y era maravilloso, ¿cierto? Entonces, le doy gracias a Dios esta mañana porque Él ha sido bueno conmigo, me ha guardado, me ha protegido, me ha bendecido. Tantas cosas. Su palabra hermosa, maravillosa, Señor. Le siga dando cada día más gracias a nuestra amada hermana Felisa, y que nosotros podamos tener, yo por lo menos, yo disculpe usted, pero yo estoy convencido de que yo me voy a ir con el Señor. Yo estoy más que convencido, aún con mis dificultades, con mis pecados que tengo, con todos mis errores. Yo estoy más que convencido que me voy a ir con el Señor porque Él ha sido maravilloso, Él ha sido bueno, y aparte de eso, me da la convicción de que yo voy a ir a su encuentro. Es maravilloso. Pasamos problemas acá. Como quisiera yo, amados míos, ser cada día mejor para estar más atento, afinar mi oído para cuando el Señor me llame. Quisiera estar ahí con mi oído atento para emprender el vuelo. Maravilloso. Es algo espectacular que nos espera. Yo les conté de la revelación que Dios me había dado y eso lo tengo latente. Por eso que le digo, yo tengo esa convicción de que yo me voy a ir al encuentro con mi Señor, con mi amado Padre, con mi Rey, con mi soberano. Muchas veces trato de imaginarme, a veces hablo con un hermano y le digo yo, ¿se imagina usted cómo va a ser ese día? Cuando estemos en el cielo, vamos a ver cosas maravillosas, cosas que no imaginamos en nuestra mente. Y tal vez vamos a ver hermanos que tal vez ni siquiera nosotros no nos dimos ni cuenta. Quiero decirle algo en el nombre del Señor a cada uno de mis amadas hermanas. Algo que sentí en mi corazón cuando nuestra hermana Katy daba gracias al Señor. Lo sentí en mi corazón. Ciertamente que yo también tengo 2 hijas que aún se han apartado del Señor, pero saben de la verdad de mi Padre, saben de su evangelio, saben de su amor y de su misericordia. ¿Y saben qué es lo que me hacía sentir el Señor en mi corazón? De que así como el Señor va a reunir a su pueblo de Israel, así va a reunir a los nuestros. Esa es mi fe, amados míos, y esa es la fe que quiero que tengan cada uno de ustedes, que ciertamente nos afligimos por nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Nuestro Dios no se va a olvidar de ellos. Uno se puede olvidar, pero mi Padre no se va a olvidar de ellos. Los tiene ahí, no los ha borrado de la lista, no los ha borrado del libro de la vida. Confianza, amados míos. Su palabra dice que tenemos que animarnos uno a otro, y es mi confianza de que cuando aparezca Cristo se va a acordar de mi hija Tania, de mi hija Scarlett, que a lo mejor en este momento están lejos de él, pero se va a acordar de él, de ellas, y se van a ir al encuentro también con nuestro Padre Celestial. Por eso, esto no es así como dice su palabra, que hasta la 4ª generación no se trata de eso, pero mi confianza está, amado mío, de que Dios se va a acordar de ellos. Así que le doy gracias a mi Padre porque me insta a sentir estas cosas maravillosas. Dios es fiel, Él no se retracta de sus promesas. Él dice que va a juntar a su pueblo de Israel, y lo va a juntar, y yo lo creo. Y yo también creo de que va a juntar a los nuestros, los que una vez participaron en un coro de niños, los que una vez le lloraron al Señor, los que una vez le cantaron, los que una vez le tocaron, los que una vez anduvieron en un punto de predicación, los que una vez anduvieron en campaña, en la catedral, en donde quiera que anduvieron con nosotros. Dios se va a acordar de ellos. Así que le doy la honra y la gloria al Señor por lo que me da, y le doy a mi Señor, a Él, todos los créditos de esto que me hace sentir en mi corazón, porque esto no es mío, esto lo da el Señor a través de su Espíritu, y es para que nuestra confianza esté en Él, no para que nos desanimemos, no para que nos decaigamos, no para que el enemigo venga y diga que ya está ahí en el suelo y te vamos a pisotear, no, para que tomemos confianza en Él. Así que ánimo, amados míos, el Señor nos bendiga, para el Señor, para Él, para mi eterno, para mi amado. Amén. Se quedó pegado. Sí, se quedó pegado, parece, hermano
Enrique, ¿cierto? Que el Señor lo bendiga, lo guarde, que lo proteja en su trabajo también, ¿cierto? Y que Dios confirme esas palabras que nuestro hermano nos daba de aliento, ¿cierto? Y que va a traer a los nuestros, y aquellos que se han alejado van a volver. Pero en nosotros está el orar y clamar al Señor por ello, pedirle que el Señor tenga misericordia y los traiga de vuelta. ¿Hay más oportunidades? El hermano Nelson Toledo había prendido su cámara. Hermano Nelson. Ya. Hermano Nelson. Hola, hermanos. Hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. Más que nada, para darle gracias al Señor por dos cosas más, aparte de la vida, la salud y todo lo que Dios nos ofrece, nos beneficia. Y darle al Señor gracias por su palabra, porque nos sigue hablando de que tenemos que tener esperanza, esperanza para que cuando venga Cristo nos encuentre de esta forma, con Cristo. Darle gracias al Señor por su palabra, porque siempre en estos tiempos está hablando de una forma esperanzadora para todos, sobre todo para las familias que ha llegado esta enfermedad, en donde la palabra ha sido precisa en estos tiempos. Una pandemia, cierto, que ha causado daño inclusive a sus hijos, pero esperanza tenemos nosotros de que si morimos, morimos con Cristo. Y es la voluntad de Dios, si Él lo quiere. Así que le doy gracias al Señor por su palabra, porque estos tiempos en donde cada uno de nosotros como familia estamos padeciendo de una u otra forma esta pandemia. Así que los mensajes siempre llegan en forma oportuna. Y darle gracias por eso y porque su palabra siempre nos alienta a tener esperanza, fe, confianza, y eso hay que ponerlo en práctica. Hoy en día hay mucha hermandad, hay muchos hijos de Dios de diferentes índoles que caen en estos tiempos donde la pandemia lo está sacudiendo. Pero, y en mucho la fe de ellos es débil, se cansan. Entonces, pero Dios siempre tiene una palabra que nos alienta, que nos da fuerza, que nos abre los ojos de que tenemos que seguir adelante. Y todavía Dios nos sigue hablando sobre la venida de Cristo, estemos vivos, estemos muertos, despertaremos y nos iremos en la gloria y veremos días hermosos con Él. Y que el Señor, lo otro, hermano, que el Señor le siga dándole gracias a mi hermana Felisa, una mujer que admirable en el sentido como Dios la usa para exhortar el mensaje de su palabra con la sencillez. Y pienso yo de que todo lo que ella hoy día habló, que le puse mucha atención, lo hizo con la inspiración del Espíritu de Dios y lo hizo de corazón, porque se ve, se muestra cuando las personas, los hermanos y hermanas aman a su iglesia, aman a sus hermanos, y ella tiene algo muy especial. Así que le doy la gracia al Señor por el instrumento que el Señor usó y que Dios la siga usando, ¿cierto?, para el beneficio de la iglesia, con la humildad, la sencillez, la claridad de su palabra, como lo hizo hoy día, y que el Señor la siga guardando y que cada vez y cada día Dios le siga dando la gracia y ese cariño hacia sus hermanos y hermanas. Así que para Dios, honra y gloria. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Toledo, ¿cierto? Y que también el Señor lo siga llenando de gracia para los mensajes que él también nos entrega. Que el Señor lo guarde, mi hermano. ¿Hay más oportunidades? Amén. ¿Sí? Amén, sí. Ya. Si me permite. Adelante. Amén. Yo en esta mañana doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Debo ser muy honesto. Me emociona
me entusiasma, añoro ese momento glorioso en que Cristo nos llame. Me pongo a analizar con pensamiento de hombre y no alcanzo a dimensionar la gloria que, no mereciendo, un día Cristo me va a dar. Pensaba en lo que comentaba mi hermano Cristian, las cosas sobrenaturales que nos esperan. Y meditaba en esto, de que no es posible entender lo sobrenatural de Dios sin vivirlo. Y creo que cada uno de nosotros hemos aprendido a vivir lo sobrenatural de Dios. La verdad es que tengo un tremendo gozo en mi corazón, un tremendo gozo, un gozo que me conmueve, de entender la misericordia de Dios, de entender que un día las leyes de la naturaleza no van a ser suficientes para detener a Dios, que va a recoger a los suyos. Amén. Que va a quebrar la naturaleza de pecado de nuestras vidas y nos va a transformar en un ser puro. El Señor me ayude a esperar ese momento. La palabra del Señor a mí me dice que muchas son las aflicciones que van viviendo los cristianos a través de la historia. Muchos son los sufrimientos de los hermanos que viven, ¿no es cierto?, momentos de angustia. Y soy un convencido de que es necesario que lo pasemos de esa manera para ver de qué valer espiritual estemos hechos. No, a lo mejor, y Dios dice que no pone mayor carga de la que podemos llevar cada uno. A algunos la carga es económica, para otros la carga es emocional, para otros la carga es familiar, para otros la carga es laboral. Hay diferentes tipos de situaciones que el hombre lleva en su vida. Pero como dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Digo con propiedad y lo digo con la misma seguridad. Me emocionaba escuchar a mi hermano Enrique cuando él decía con toda propiedad, con toda tranquilidad, con toda confianza, en que a pesar de sus errores, y yo lo puedo decir y hago mías esas palabras, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, y seamos concretos, a pesar de mis pecados, yo sé que un día el Cristo de la gloria, aquel que pagó por mis pecados, aquel que compró mi salvación, aquel que me la regaló, un día me va a levantar a su presencia. El Señor nos ayude, amados hermanos. Queda poco, para eso que los expertos la llaman la parusia, ¿no es cierto? El advenimiento de Jesucristo. Algunos confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Algunos piensan de que los cristianos no somos tan especiales como para ser arrebatados. Pero yo digo que somos, como dice su palabra, especial tesoro. Porque sus hijos, dice, no gustarán la ira de Dios. Él nos arrebatará de la ira venidera que vendrá sobre el mundo, el que ha sido advertido, el que ha sido llamado a la misericordia del Señor. Y cuando escuchaba la palabra y cuando estaba meditando, los tiempos son repetitivos para que el hombre, Jesús mismo lo decía, de cierto digo. O sea, era repetitivo, era reiterativo, y los tiempos son reiterativos. Cuando Dios le plació destruir al pueblo, ¿no es cierto?, a la tierra, al hombre, y solo se salvó Noé y su familia. Mire la tremenda diferencia. Una humanidad entera de esa época destruida y una sola familia salvada. Cuando vemos el pecado de Sodoma y Gomorra, alguien dice, esas cosas no han vuelto a pasar. Hoy día están pasando. Hoy día hay aberración
y maldad, pero por todos lados, todos lo vemos. Y sin embargo, le plació al Señor, a través de esos ángeles de Dios, sacar al justo Lot de Sodoma y de Gomorra. El Señor nos ayude a nosotros para tratar, esfuérzate, dice la palabra, esfuérzate en la gracia, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la salvación. No van a venir días mejores, pero el Señor nos va a librar a nosotros, nos va a proveer lo suficiente, nos va a allanar el camino. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no hemos de temer, porque Él estará con nosotros hasta el momento en que nos levante. Yo, la verdad, hoy día puedo decir que esta palabra, que a lo mejor la hemos escuchado infinidad de veces, hoy día esta palabra surte efecto en mi corazón. Y eso es lo que desea, que esta palabra se haga vida en nosotros, se haga vida, que la vivamos, que entendamos que el Señor sí nos puede levantar en el aire. ¿No es cierto? Con este cuerpo no, con un cuerpo distinto. Venció la ley, el Señor ha vencido la ley de la gravedad, caminó sobre las aguas, ¿no es cierto? Y más todavía hizo algo que nadie puede hacer. Y nos ha prometido, como ha venido la palabra del Señor diciéndonos reiteradamente, si Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados por Cristo. Y esa es la bendición más grande. No a esta nueva vida, no a esta misma vida, no, sino que a una vida, como decía mi hermano Cristian, ausente del dolor, ausente del clamor, ausente de la miseria, ausente de las primeras cosas. Amén. Porque cuando Dios nos lleve a la perfección, entonces comenzaremos a vivir de verdad la verdadera vida que Dios desea entregarnos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Alabo y bendigo el nombre del Señor por su misericordia, y Él a mí me haga fiel. Amén. Usted puede decirlo con toda seguridad, porque muchas veces creemos que porque llevamos años en el Evangelio, porque ya tenemos una responsabilidad, porque tenemos un nombramiento, porque tenemos un cargo, ya creemos que tenemos la salvación en el bolsillo. No, dice que nosotros debemos procurar cuidar nuestra salvación cada día. Amén. Que se acerca a la venida del Señor, porque Satanás va a desplegar toda su artillería en contra de los hombres y por cualquier forma va a tratar de derribarnos. Así que, amados hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero una cosa estoy seguro, que Cristo el Señor, a través de su palabra, nos está advirtiendo y nos va a sostener para el día malo que venga sobre la faz de la tierra. Amén. Pero cuando ya venga terrible, Él nos va a levantar. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por usted y pagó por mí. Doy gracias al Señor por su maravillosa palabra, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alfredo, ¿cierto? Y le dé cada día más de su gracia. ¿Aún hay oportunidades? Si no hay nadie más, daría gracias yo y el texto ya. Entonces yo también le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por la vida, ¿cierto? Por la salud, por este día tan hermoso que nos concede y por su hermosa palabra que ha hablado en mi vida. Le pido al Señor que me permita ponerla por obra, ¿cierto? Que Él aumente mi fe, fortalezca mi fe y que me ayude a guiar a mis hijas, como decía mi hermana Katy, ¿cierto? El deseo de nosotros como padres es que nuestros hijos perseveren en los caminos del Señor, y de repente ver la indiferencia que ellas tienen es triste. Entonces pedirle al Señor que las guarde, que las proteja, que Él las selle con ese sello que solo Él sabe colocar en sus hijos, y que permita tener un encuentro con Él, ¿cierto? Que ellas puedan sentirle, y a nosotros que nos dé la paciencia y que nos dé el querer siempre
la perseverancia, ¿cierto? De inculcarles en los caminos del Señor. Muchas veces cuesta, muchas veces no quieren, pero ahí los papás son un poquito pesados en ese sentido y las obligan. Y que el Señor las guarde, que bendiga a mi familia, que guarde a mis hermanos. Le doy gracias al Señor porque a pesar de estos tiempos difíciles, mi hermano está con trabajo, ha estado encerradito por la pandemia, no puede abrir su local, pero el Señor de él ha tenido misericordia y le ha proveído lo que él necesita. Le pido que él lo siga ayudando, que no le falte su trabajo, que no le falte el alimento, y que guarde a mi hermana, que también le cuesta un poquito conectarse, pero yo sé que el Señor tiene grandes cosas preparadas para ella también y su bebé. Y para el Señor, honra y gloria. Ahora pasaremos a la lectura del texto. Lo leo yo primero, hermana Felisa, y después todos juntos. Amén. Segunda de Corintios 4, verso 14. Vamos al dar al cuerpo de jóvenes y sin conocer a nadie. ¿No? Sí. Eso Sí. grande porque Está bien. Amén. Ya. se En el nombre conocen, Claro. pero de- hay en la catedral. Ya. Dice, ya, le daremos lectura. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Habiendo que que el que resucitó al Señor Jesús, A a nosotros nosotros también nos nos resucitará con Jesús y nos y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. 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 Que el Señor bendiga este texto, ¿cierto? Démosle gloria al Señor. Ahora vamos al informe de la escuela dominical. ¿Quién dará este informe, hermana Felisa? Ya. Mi hermana Amén. El informe de la escuela dominical en el Día del Señor. Domingo 11 de abril del año 2021. Amén. Coordinación del servicio, hermana Karen del Canto. Palabra, hermana Felisa González. Asistencia, bloque adultos, un profesor, 12 voluntarios, 17 dorcas, 2 jóvenes, total 31. Total bloque adultos, 32. Bloque niños, una profesora, un niño, 9 niñas, total bloque niños, 11. Asistentes a total del día de hoy, 43 hermanos. Asistencia del domingo anterior, 39 hermanos. Tenemos una asistencia mayor con el refuerzo de nuestra hermana Evelyn y todos sus acompañantes de 4 hermanos. Amén. Que el Señor siga dando aumento a su escuela dominical. Amén. Amén. Los servicios espirituales. Para esta tarde somos todos invitados a nuestra reunión general a las 19:07 de la tarde. Lo reitero bien marcadito para que no se les olvide. 19:07 de la tarde. Este servicio es a través de la plataforma Zoom. Peticiones de oración. Se ruega a cada uno de ustedes seguir orando por toda la hermandad de la Iglesia del Señor, de clase de los comandos, en nuestra catedral, es decir, por todos los hermanos en Cristo, independiente de la iglesia en la cual se congreguen, porque la oración poderosa es la oración de los unos por los otros, para que el Señor obre misericordia y pueda ir haciendo su voluntad en nuestras vidas, y cuando Él quiera, tenga bien levantar esta pandemia y sacar adelante a cada uno de sus hijos. Sabemos que la bendición sobre los hijos del Señor trae aparejada bendición para el país, porque así siempre lo hemos visto. Dios bendice a su pueblo
y las naciones son bendecidas. Oremos por todos los hermanos que se encuentran sin trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto, por los que estén enfermos, necesitados. Y si tenemos la información de que alguien está necesitado, nosotros debemos duplicar la oración Amén. y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer conforme a su palabra. Amén. El Señor bendiga también y oremos por el proceso de transición de nuestra iglesia. Ya estamos llegando al final de este proceso y deseamos que el Señor lo corone con éxito. Amén. Que Él pueda solucionar cada problema que se pueda producir para que este proceso llegue a un término de bendición para cada uno de nosotros y para toda su iglesia. Amén. Estos son los servicios espirituales, los avisos y las peticiones de oraciones, y en especial el informe de la escuela dominical, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Amén. 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 Que el Señor bendiga los avisos, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a orar por la palabra. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Díaz que nos lleve en esta oración. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios poderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso mensaje. Te pedimos que tú lo guardes, Padre Celestial, en cada uno de nuestros corazones y nos permitas, Padre Celestial, echar mano a esta esperanza que tú nos has dado, Padre Celestial, de que en el momento dado, Padre Celestial, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, Padre Celestial. Haznos siempre pensar, Padre Celestial, en esta bendición que se viene, independiente de las circunstancias que pasen en esta vida, Padre Celestial, sabemos que en ti nuestra vida está escondida, Padre Celestial, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, Padre Celestial, y pase lo que pase, Señor, tú nos vas a llevar a tu morada. Te damos gracias por todo esto, te pedimos que tú bendigas, Padre Celestial, a nuestra hermana Felisa, a su esposo, Padre Celestial, a su familia, Padre Celestial, siempre dale el entendimiento y la gracia para que pueda enseñar tu palabra. Te damos gracias por todo esto, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pondremos término a esta hermosa escuelita dominical cantando una alabanza. Mi hermana Felisa, ¿tiene alguna alabanza? Amén. Alabanza 174. Un poquito de tiempo. Amén. Mi hermano Pulé la lleva, ¿cierto? ¿La Amén. alabanza? Amén. Ya, amén. Con la alabanza 174. Amén. En el nombre del Señor. Un poquito de tiempo esperé. que ha de venir, que su pronto vendrá. Orando, leyendo, cantando, veremos que pronto iremos. El grito aquí está. Muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Y no tardará. Y no tardará. Ando en confort de una calle del cielo y al son de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos con ansia y anhelo y nuestro mismo podemos llegar.
Lo que Jesús ando unidos sabemos que Dios juntamente con él traerá. Los que no quedaron su cara veremos que algún momento ¿quién nos llamará? Pronto vendrá, y pronto vendrá, y nos cantará, y nos cantará. Aquello que ha muerto será lo primero que Cristo a su mano resucitará. Nosotros los vivos seremos pero junto a Jesús nos arrebatará. Pronto vendrá, pronto vendrá, y nos cantará. Arriba en la noche encuentro glorioso Jesús Santo Santo aparecerá. Correr en la gloria del eterno reposo, poder rescatar que solo podrá. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y nos cantará, y nos cantará. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza, ¿cierto? Y que bendiga a nuestro hermano Sergio Pulés por prestarse en las manos del Señor, ¿cierto? Bueno, ahora le entrego el servicio a mi hermana Felisa para que ella haga el ungimiento y la bendición. Amén. Amén. En este momento agradezco al Señor por la honra que Él me dio de hablar de su palabra bendita. También agradecer a mi hermana Karen por esta coordinación y a mi hermano Cristian por este medio que el Señor nos provee para juntarnos. En este momento vamos a poner todas las peticiones ante la presencia del Señor. Vamos a orar por los que necesitan salud, por los que necesitan paz, consuelo. Ahí usted preséntele al Señor estas peticiones por los que necesitan, como digo, que el Señor les unja, ya sea del cuerpo, del alma, el espíritu. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Padre amado, bendito y alabado eres mi Señor. Tú que mereces la honra, la gloria, Señor, por toda tu misericordia en nuestra vida. Gracias, mi Padre amado,
Gracias porque podemos clamar a ti, Señor, pidiendo misericordia. Señor, hay muchas peticiones de oración, Señor amado, por nuestra hermana Priscila, nuestra hermana Yolita Enviado, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Lidia, por todos mis hermanos que necesitan de ti, Señor, en este momento. Señor, ve allí a sus hogares. Si hay alguno, Señor, que está postrado, que está en algún hospital, ten misericordia, Señor, se ha clamado, Señor, a ti, Señor, por aquellos que no te conocen, alcánzales, Señor, con tu misericordia. Señor, guarda nuestros hogares, Señor, líbranos de plagas, de enfermedades, Señor, y las peticiones que hay ante tu presencia puesta por mis hermanos, Señor, las pedimos en este momento. Si tú tienes a bien, si tú quieres, Señor, tócanos, tócanos, mi Dios amado, por misericordia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mi Señor, te pedimos que tu bendición repose, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada hijo tuyo, Señor. Bendice a mis hermanos que han podido conectarse a tu escuela dominical, aquellos que más tarde la van a ver, aquellos que no pudieron, Señor. También tú, Señor, alcanza tu bendición hacia ellos. Señor amado, te pedimos que tú nos dé la disposición, el tiempo, Señor, la tecnología para poder, Señor, conectarnos a la reunión de la tarde, Señor amado, y tú puedas bendecirnos con tu palabra y con tu presencia. Gracias, mi Dios amado, guárdanos, Señor, en este día y en esta jornada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición, la gloria y la honra es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.